marxismo, que es como el problema con toda ideología, es una reducción a una doctrina que ya tiene valor dogmático, en el mismo sentido que de la palabra dogma, una palabra griega que quiere decir opinión, y es la opinión establecida y el canon. Bueno, está conocido el dicho de Engels de que lo único que sabía es que Marx no era marxista. Marx no era marxista como el Cristo no era cristiano. Sin embargo, sentaron una base para un desarrollo ideológico que se vuelve dogmático y por lo tanto va a ser contraproducente. Así como va a impulsar el desarrollo de la sociedad a través de la cultura hasta cierto punto, a partir de ese punto, que es la apoteosis misma, pues entonces va a volverse contraproducente y va a impedir todo desarrollo ulterior hasta el grado máximo. Uno puede partir, concentrarse en la misma tesis contra Feuerbach. Para empezar, desde la misma definición de Feuerbach como uno de los post-hegelianos y sabiendo que Marx venía del hegelianismo, entonces ya uno puede darse cuenta de que la posición de Marx es una posición de madurez, de mayor madurez respecto a la posición de Feuerbach. Pero además, las tesis contra Feuerbach no son una sistematización. De hecho, el materialismo histórico no es una sistematización. Ni siquiera puede decirse que el marxismo existe como cuerpo antes de Lenin, por eso es marxismo-leninismo. E incluso cuando hablamos del marxismo occidental, es un marxismo que va a surgir como reacción al leninismo, como la ortodoxia contra el catolicismo, ¿no? Y por eso va a estar determinado por eso mismo, es decir, es Lenin el que le da densidad ideológica. Marx hasta entonces, como Sócrates, había tenido un valor negativo en el sentido de contraer toda la tradición anterior. Como Sócrates redujo toda la sofística, él fue el último sofístico, Marx va a reducir toda la filosofía alemana al valor ideológico, a la ideología alemana. Así, cuando Engels publica las tesis contra Feuerbach, el nombre de tesis es probablemente erróneo porque no en sentido estricto, pero no son elaboraciones teóricas terminadas con conclusiones, cuerpos ni nada de eso. No es tesis en ese sentido vulgar del término. Son anotaciones puntuales que hace Marx del trabajo de Feuerbach. Y no por gusto que es la oncena, que es la última, la que concluye, ¿no? Tiene también un valor más catártico que teórico propiamente dicho, lo cual es terrible porque ha hecho que lo que ha servido de dogma para el desarrollo ulterior del marxismo, como que los filósofos no están para entender al mundo sino para cambiarlo. Uno no puede cambiar nada si no lo entiende. Así que esto tiene un sentido que es distinto de esa militancia absurda. Y ese sentido está en el cansancio y el hastío de Marx, como el de todo filósofo práctico, con respecto a las discusiones hegelianas que son extremadamente idealistas. Los hegelianos no son Hegel. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los hegelianos son los discípulos de toda la vida que viven para complicarlo todo. Y lo que está viendo Marx, a lo que se enfrenta Marx con el ciclo hegeliano, es que es la discusión sin término. Es el mismo problema de los universales en que acabó la escolástica. Es lo que enfrentaron San Alberto y Santo Tomás cuando van a introducir el realismo. Ellos no van a introducir el realismo. Ellos aplican el realismo a la comprensión de la historia y entonces son incomprendidos y son atacados en su nociología, no en su criterio, no en la función práctica del pensamiento, sino en el pensamiento mismo, lo cual es absurdo. Y eso es lo que pasa con las discusiones al punto en el que se encuentra Marx. Y lo que él va a hacer es huir de esa inutilidad. Cuando él dice que los filósofos no están para comprender al mundo, sino
para cambiarlo. Yo creo que él se refiere a que no están para entender la comprensión del mundo, sino para comprenderlo indirectamente. Hay que tener en cuenta que en ese momento los estudios de antropología no están en su máximo apogeo, la sociología no está en su máximo apogeo, carece de toda referencia que no sea filosófica. Él es uno de los primeros ideólogos, el que hace la gran contracción de la filosofía a ideología, y por lo tanto carece de referencia, está en discusiones con el positivismo francés, al que critica puntualmente, y a su vez distanciándose del negativismo alemán. Dentro de toda esa varaunda no está establecido que la realidad existe en cuanto tal y en cuanto humana como dos realidades. Él hace un gran avance, él hace un gran aporte en ese sentido. Él llega a plantear que la realidad existe en cuanto histórica o prehistórica, y esta es la misma diferencia de la realidad en cuanto tal o en cuanto humana, y por lo tanto se está refiriendo ya a la cultura. Eso es una gran intuición que no está todavía organizada teóricamente, y por lo tanto ni parece ser lo que le hubiera interesado. Es lo que le interesa es la aplicación práctica del conocimiento, el materialismo histórico. Por tanto, no es una sistematización lógica que él hace de la realidad, sino es una referencia que él toma para comprender la realidad. Y es que por eso es que responde tanto al determinismo idealista. Él es un idealista todavía, incluso se está haciendo la primera contracción crítica, que significa el materialismo en cuanto histórico, pero se trata en todo caso de la diferencia entre el pensamiento como pensamiento o el pensamiento en su función práctica y real. Creo que a eso es a lo que se refería, creo que de eso es de lo que va la oncena tesis, no seguir discutiendo la teoría de la teoría, sino aplicar la teoría, cualquiera, la que más te guste, pero aplicarla ya, para estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero como una cosa concreta, no como una teoría de teoría de teoría. Una de las cosas que a mí me llamó la atención más fue cuando descubrí el pragmatismo de Peirce, y había algo que me llamaba la atención, es decir, cómo era posible que un pensamiento tan interesante no tuviera una aplicación práctica. Entonces me encontré con una conferencia de uno de sus grandes discípulos, probablemente sea uno de los que mejor entendió a Peirce, pero él está defendiendo el pragmatismo, él no está aplicando el pragmatismo. En esa conferencia, entonces alguien va a estar de acuerdo con él, o va a estar a favor, o va a estar en contra, pero no van a aplicar el pragmatismo. Y de lo que se trata es eso, de aplicar el pragmatismo como visión de la realidad.